Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. Como pueden ver, el día de hoy les voy a compartir la receta de tortillas de harina. Esta receta es renovada, mucho más fácil, que te lo aseguro. Si tú nunca has hecho tortillas de harina, con esta receta te van a salir bien hermosas estas tortillas, suavecitas, se te van a inflar, te van a durar ahí mucho tiempo en el refri, las vas a calentar y van a estar como recién hechas. Con tan solo 3 ingredientes tú vas a preparar estas tortillas de harina y ya verás que vas a ser una experta. Así que acompáñame en este video. Vamos a mostrarte los ingredientes. Para esto yo les voy a estar dando ingredientes exactos de todo, porque yo me quiero asegurar de que estas tortillas de harina les salen porque les salen. Así que por aquí les muestro solamente estos sencillos ingredientes que van a ser una taza de harina o una libra con una onza de harina exactamente, una cucharadita cafetera, cucharadita de la pequeña de sal, media taza de manteca. Yo voy a estar utilizando manteca de cerdo, sería lo de media taza. Vamos a utilizar también agua bien, pero bien caliente. A continuación les voy a mostrar cómo debe de estar el agua. Va a ser lo de una taza de agua y un poquitito más. Ahí en el video les voy a mostrar la cantidad exacta. Así que vamos a comenzar con la preparación de estas riquísimas tortillas de harina. Pues comenzamos con esta receta. Les muestro el agua. Así tiene que estar bien, bien caliente, casi hirviendo, nada de tibiecita porque si no, no les van a salir estas tortillas. Aquí tengo un bol grande, grandísimo. Voy a poner mis 4 tazas de harina. Por aquí les voy a mostrar una imagen de cuál harina yo estoy utilizando en esta ocasión. 4 tazas de harina o una libra con una onza exactamente de harina. Vamos a utilizar una cucharada cafetera, es cucharita de la pequeña, no con la cuchara que es para comer la sopera. Cucharadita pequeña cafetera de sal. Es la cantidad exacta que le van a poner a estas 4 tazas de harina. Vamos a mover muy bien. A continuación vamos a derretir la manteca. Yo estoy utilizando manteca de cerdo, puede ser vegetal también. Vamos a derretir lo de media taza, exactamente media taza de manteca. Se la vamos a agregar toda la manteca a esta harina que tenemos aquí. Se la agregamos y como pueden ver lo que vamos a hacer, vamos a ir moviendo, moviendo, moviendo hasta que toda la harina quede como arenosita, que no les quede nada de harina como polvito. Toda les tiene que quedar así, arenosita. Vamos a estar moviendo, moviendo con nuestras manos, haciéndolo de esta forma hasta que toda la harina tenga esa consistencia arenosa. En la anterior receta me preguntaron mucho que si yo le pongo royal a esta preparación de las tortillas de harina. No le vamos a poner royal, no lo necesita. Nunca lo he utilizado y la verdad así nos quedan muy muy bonitas. Así que ya esta harina ya tiene la consistencia arenosita. Así que ya cuando tiene esta consistencia, ahora es momento de agregarle el agua, que como pueden ver ya está hirviendo. Agua bien, bien caliente, por favor, como pueden ver, tiene que ser agua bien, bien caliente. Con mucho cuidado se la vamos a agregar de que no nos vayamos a quemar las manos. Yo le voy a estar agregando lo de una taza de agua y un chorrito más. Ahorita les muestro cuánto es el chorrito más. Esta masa nos tiene que quedar bien suavecita, tipo chiclosita. No nos tiene que quedar dura. Si esta masa les queda dura,
las tortillas no les van a salir bien. Le vamos agregando poco a poco el agua, como está bien caliente, con mucho cuidado de no quemarnos. Esta masa, si les queda muy aguada, no se preocupen, tiene suficiente manteca y eso va a ayudar a que no les quede como pegostiosa. Va a agarrar consistencia bien bonita. Es mejor que les quede más aguada que dura. Si les queda dura las tortillas, a la segura no les van a salir bien. Como pueden ver, yo ya le agregué lo de una taza de agua bien caliente y esta masa se ve dura, se ve como que no tiene una buena consistencia. Siempre chequen bien su masa, no debe de tener esta consistencia que ahora están mirando dura. Tiene que quedar bien suavecita, como les digo, tipo pegostiosa, chiclosita. Yo le voy a agregar, miren, este chorrito más, que no es casi nada, pero es para levantar toda la harina que quedó en la parte de abajo. Miren esta masa, no sé si pueden apreciar la consistencia que tiene. Bien suavecita, como pegostiosa. Así les debe de quedar. Ya que tenga esta consistencia, la masa la vamos a pasar a una superficie bien limpia para comenzar a amasar. No le vayan a agregar aquí más harina porque ya tiene la consistencia perfecta. Conforme ustedes vayan amasando, va a ir tomando forma la masa. No vamos a amasar más de 2 minutos. Con 1 minuto, 2 minutos de amasado va a tener esta masa para que les quede bien bonita. No sé si pueden apreciar que ya no se me pegan las manos. Ya agarró muy bonita consistencia. Así que solamente 1 minuto o 2 amasamos y esta masa ya estará lista para hacer las bolitas. A continuación les voy a mostrar cómo se ve la masa, la consistencia que ha tomado. Está muy bonita, muy manejable, muy suavecita. Esta masa para las tortillas de harina tiene que estirar. La van a hacer así de esta forma y tiene que estirar, tiene que estar suavecita. Así que le damos unos pequeños golpecitos. Ya que tenemos la masa lista, yo la voy a estar pasando por este bol para limpiarlo de toda la harina que le quedó alrededor, porque aquí mismo vamos a poner las bolitas. ¿Cómo es que las vamos a hacer? Bueno, con nuestra mano vamos a hacer como un puño y vamos a estar cortando las bolitas ya dependiendo si ustedes las quieren hacer grandes, las quieren hacer pequeñitas. Vamos a estar boleando con nuestras manos o en una superficie. Vamos a estarlo haciendo este proceso hasta que terminemos con toda la masa. Yo las voy a estar poniendo aquí mismo, en este mismo bol. A mí me salieron lo de 15 bolitas porque yo las estoy haciendo un poquito grandes. Si tú quieres, puedes hacerlas más pequeñas y te van a salir más tortillas, pero eso es totalmente opcional. Así es como nos van quedando las bolitas, bien bonitas, bien lisitas. Así que ya que hicimos todas las bolitas, vamos a tapar nuestro bol con una servilleta. Vamos a dejar reposar la masa alrededor de 15 minutos y ya será tiempo de comenzar a hacer nuestras tortillas de harina. Ya pasaron los 15 minutos, así que yo en mi superficie puse un poco de harina. Y vamos a estar sacando nuestras bolitas, vamos a estar haciendo como un tipo tortillita. Este proceso lo vamos a hacer con todas las bolitas. Así me acostumbré y así es como yo lo hago, pero ya como ustedes se acostumbren. Pero esto es más fácil porque la masa ya está un poquito estirada. Ya cuando vamos a hacer las tortillas ya no necesitamos estirar mucho, ya la masa ya está suavecita, está estirada. Así lo voy a hacer con todas las bolitas, las paso por un poco de harina, las estiro un poquito y las voy a ir empalmando. Comenzamos a hacer nuestras tortillas de harina. Un tip, una recomendación para que sus tortillas no les salgan como mapa, porque muchas chicas siempre me dejan saber que las tortillas les salen como un mapa, todas chuecas. Pongan un poco de harina en la superficie.
La harina ayuda a que tomen una forma más redonda, que sea un poco más fácil estirarlas y no se les van a pegar mucho, porque si ustedes no ponen harina en su superficie van a batallar más para irlas estirando y para darle forma. Para esto ya debemos de tener el comal bien caliente. Esa es una recomendación, que el comal debe de estar bien caliente. Si su comal no está caliente, estas tortillas no les van a salir bonitas. Si ustedes tienen un comal grueso, de preferencia que no sea muy delgado porque se les van a quemar. Tiene que estar bien caliente el comal, pero que no sea delgado porque se les van a quemar fácilmente y no les van a salir bien las tortillas. Yo tengo este comal, es grueso y ya lo tengo caliente. Casi por lo regular la primer tortilla no nos sale muy bien porque la temperatura no la tenemos exactamente. Ya conforme vamos haciendo las demás tortillas le vamos a ir acomodando lo caliente al comal, pero eso sí es por seguro que el comal tiene que estar bien caliente para que sus tortillas les salgan bien bonitas. Ponemos nuestra tortilla en el comal y mientras está esta tortilla vamos a ir haciendo la que sigue. Si a ustedes se les hace más fácil primero hacer todas las tortillas, empalmarlas y después cocinarlas, ya es opcional. Yo lo estoy haciendo de esta forma. En lo que está una tortilla, yo hago la otra. Le damos la primera vuelta y como se puede ver, el comal está caliente, pero todavía le falta estar más caliente. Como les digo, en lo que se cocina una tortilla, yo estoy haciendo la otra. Es de la forma de que a mí se me hace como más fácil porque yo soy una de las personas que no soy paciente. Yo soy muy impaciente, hay veces la volteo muy pronto, pero hay que estarla volteando a tiempo. Las tortillas de harina, si no las volteas a tiempo, no se te van a inflar. Si las volteas muy pronto, no se te van a inflar. Así que esta tortilla, miren, no sé si pueden apreciar. Luego se ve qué hermosas están saliendo. Y créanme que si ustedes preparan estas tortillas con esta receta que yo les estoy dando, les van a quedar pero suavecitas estas tortillas. ¿Cuál es el tip y el secreto? Si tú llegaste a este video por casualidad, por cosas del destino y llegaste hasta este minuto, ahorita te voy a dar el secreto de las tortillas de harina. Este secreto que nadie te lo da. No tiene detalle las tortillas. No tiene como chiste, como decimos nosotros allá en México. Las tortillas de harina no tienen chiste. El tip que yo te voy a dar para que estas tortillas siempre te queden bien bonitas es la manteca. La manteca, si tú no les agregas suficiente manteca a tus tortillas, no te van a salir bonitas, te van a salir duras. Yo anteriormente miles de veces preparé las tortillas con muchas recetas. Donde quiera yo miraba recetas y en ninguna me daban ese tip, ese secreto. Si tú les pones suficiente manteca, las tortillas te van a salir bien bonitas, bien suavecitas. Si tú casi no les pones manteca, las tortillas te van a salir tiesas. O el día que tú las haces te salen suavecitas, pero ya 2, 3 días más, ya las tortillas tú las calientas y están tiesas. Así que esa es mi recomendación, mi secreto, mi tip para ti en este video. En este día, que tú les pongas suficiente manteca y verás qué tortillas tan bonitas te van a salir. Y siempre no puede faltar el agua bien caliente. Tiene que ser bien caliente el agua con que tú las vayas a amasar. No se te va a cocer la masa. Esa es mi recomendación. Agua hirviendo y suficiente manteca. Así como yo te compartí la receta. Exactamente los ingredientes que yo te compartí es como yo preparé la masa. Ya lo he hecho varias veces esta receta, así como te la estoy compartiendo. Y cada vez me salen las tortillas igual, súper suavecitas. Puedes apreciar cómo se está inflando.
Continuamos haciendo las tortillas para que ustedes vean, no solamente les muestro haciendo una, sino varias, para que ustedes puedan ver que todas nos están saliendo bien bonitas. Si ustedes no les quedan derechitas, si le batallan, cuando ustedes vayan a poner la tortilla en el comal, la pueden estirar un poquito con sus manos y le dan un poquito de forma para que les quede más redondita. Ya que la tortilla se doró un poquito, le damos la primera vuelta. Esperamos, mientras tanto yo estoy haciendo la siguiente tortilla en lo que está lista para darle la segunda vuelta. Ya que está un poco doradita, ya que está haciendo burbujitas, le damos otra vuelta más. Y como pueden ver, esta tortilla ya se va inflando. No se me preocupen si las tortillas no se les inflan mucho. Estas tortillas nos van a quedar bien suavecitas. Si no se les están inflando mucho, tal vez pueda ser por el fuego que no esté tan alto o porque no las están volteando a tiempo, pero las tortillas nos van a salir bien suavecitas. Continuamos haciendo las tortillas. Pues aquí les muestro las tortillas. No salieron 15 tortillas, pero como les digo, si ustedes las hacen más pequeñas, pues les van a salir más. Pero miren nada más qué hermosas tortillas. Así que anímense a prepararlas. Yo sé que les van a salir bien bonitas y me encantaría que me compartieran aquí en este video si las preparan, qué tal les pareció esta receta. ¿Se les hizo fácil? A mí, la primera vez que las hice dije, no, esto de hacer tortillas es mucho trabajo, pero busqué la forma más fácil de prepararlas, así que para mí ya esto de hacer tortillas de harina es lo más fácil y divertido, así que les comparto con mucho cariño mi receta, mis tips, mis recomendaciones, espero les sirvan de ayuda. Muchísimas gracias por mirar este video. Si te gustó, no se te olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirte a mi canal si no estás suscrito. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.